Pronto descubrirás que cuando se trabaja con objetos tridimensionales, conviene tener la posibilidad de elegir distintas opciones de visualización. Por ejemplo, representar los objetos con una apariencia sólida para comprobar los efectos de luz en sus superficies. En cambio, cuando quieras trabajar con polígonos, será mejor ver los detalles exactos del objeto. Por esta razón existen diversos modos en los menús Mostrar, Opciones y Filtrar que tenemos en cada uno de los visores y que nos permiten escoger distintas visualizaciones. En este vídeo nos vamos a centrar en este menú de opciones. En primer lugar tenemos la opción de elegir el nivel de detalle. Como veis tenemos bajo, medio y alto. Bajo es un 25%. Como veis, este toroide y la esfera son representados con muy pocos polígonos. Esto lo que se consigue es agilizar la velocidad con la cual los visores redibujan la imagen. Si elegimos medio será un 50% y si elegimos alto será un 100%. En cualquier caso, si por ejemplo estamos trabajando en bajo y hacemos una previsualización, la previsualización, como por ejemplo en el caso del toroide, fijaos que nos lo muestra en baja calidad. La esfera no, porque la esfera tiene una opción aquí en la que está activa, que es perfectos en render. Si la desactivo, podéis observar que también sale con pocos polígonos. Pero en cualquier caso, si le hiciéramos un render, la calidad de los objetos no se ve influenciada por ese parámetro. Lo que quiero decir con esto es que todas las opciones que vamos a estar viendo en realidad no influyen en la calidad del render. En cuanto a la calidad del render, que veremos más adelante, no afectan a todos los parámetros que vamos a estar viendo en este tutorial. También, dentro del nivel de detalle, podemos activar o desactivar usar LOD de render. Aquí puedes definir para cada vista si el LOD definido en los ajustes respectivos, por ejemplo, subdivisión de superficie o metabals, debe emplearse para el render. Para agilizar el proceso de creación en Cinema 4D existen algunas herramientas que nos permiten introducir diferentes valores en el editor y otras diferentes cuando tengamos que calcular un render. Normalmente ese valor será menor mientras editamos y mayor cuando realizamos el render. Esta herramienta nos permite visualizar en nuestros visores cómo quedará la subdivisión de superficie o metabals cuando realicemos el render sin necesidad de modificar los parámetros. ¿Y todo esto qué quiere decir? Bueno, pues aquí tengo un objeto con una subdivisión de superficie. Si os fijáis, aquí tenemos subdivisiones en el editor y subdivisiones en el render. Esto quiere decir que cuando estemos en el modo edición, en las ventanas del editor, nosotros podemos estar viendo este objeto con solamente una subdivisión, dos subdivisiones o tres subdivisiones. Pero en cualquier caso, las subdivisiones que se van a realizar en el render podemos introducirlas con un parámetro diferente. Esto se hace para agilizar, porque en algunos casos necesitaremos muchas subdivisiones para el render y como veis aquí ya hay una cantidad de polígonos considerable. Por lo tanto, puede ser algo pesado para nuestros visores tener que redibujar todos estos polígonos. Entonces esta opción que estábamos comentando sirve precisamente para eso, para ver en nuestro visor cómo va a quedar cuando realicemos el render. Bueno, vamos a pasar al siguiente parámetro. El siguiente parámetro es estereoscópico. Activa esta opción si quieres mostrar la estereoscopía en el panel vista. Necesitarás gafas 3D para ver el resultado. Veremos con más detalle las opciones que nos ofrece Cinema 4D en cuanto a la estereoscopía. Ten en cuenta que solo es posible mostrar estereoscopía en las vistas paralela y perspectiva. Y esto quiere decir que si os venís al visor superior en opciones, estereoscópico está desactivado, igual que en el resto, ¿vale? Entonces solamente vamos a poder ver los resultados con unas gafas 3D y en una vista de perspectiva o paralela. Bien, voy a desactivarlo. El sombreado de flujo de trabajo lineal nos permite mostrar colores,
shaders, etcétera en el panel vista y podemos activarlo o desactivarlo con respecto al flujo de trabajo lineal. Cuando lo activamos, la escena se parece más a lo que va a ser nuestro render final. La siguiente opción es OpenGL mejorado. OpenGL mejorado dependerá de tu tarjeta gráfica y del equipo que estés utilizando. Si quieres saber si la combinación de tarjeta gráfica y drivers soportan OpenGL 2 o OpenGL 3, debes venirte al menú Preferencias. En el apartado OpenGL pulsa en Mostrar capacidades del OpenGL y aquí te sale la versión en la que estás trabajando y todos los detalles. Con OpenGL mejorado podemos activar diferentes opciones. Vamos a ver una a una. Por ejemplo, si activamos la opción de ruidos, veis que la pirámide y el disco tienen dos materiales que tienen un shader de ruido. Si os fijáis, si la desactivo, sigue apareciendo que la pirámide y el disco tienen ruido, pero de una manera menos detallada. Si activamos ruido, realmente, si hacemos una previsualización, vais a ver que se acerca mucho al ruido de lo que sería el render final. Entonces, de la misma manera, será útil cuando queramos previsualizar cómo queda un shader de ruido de manera concreta, porque si cambio, por ejemplo, la escala, veis que se acerca mucho a cómo queda el trabajo final. En cambio, si lo desactivo, se pierde completamente el fondo y no se sabe muy bien cómo va a quedar. Aunque luego en el render sale perfectamente, pero si lo activáis, bueno, se acerca, como podéis ver, bastante. Siempre a costa del consumo de memoria de vuestro ordenador. Posefectos se supone que debería mostrar los efectos de postproducción que tengan algunos materiales. En el caso del toroide tengo un material rosa con una fosforescencia. La fosforescencia, aunque es bastante feo tanto el material como el efecto en sí, lo tengo aquí puesto para que veáis un poco en qué consiste. Voy a hacer un render de una región solamente del toroide y como veis me crea un halo luminoso alrededor del material. Se supone que si mi tarjeta tuviera capacidad suficiente, este efecto debería mostrármelo al activarlo, pero como veis no lo hace, al menos no en mi equipo. El siguiente son las sombras. Al activarlo, como veis, marca una serie de sombras y se acerca bastante a lo que es el resultado final. Si lo desactivo, veis que desaparecen. Sombras, voy a hacer una previsualización y vais a ver cómo, bueno, se acercan bastante y nos da una idea de cómo quedarán las sombras. Y por último, dentro de OpenGL mejorado también tenemos transparencia, que como veis aquí en la esfera produce un pequeño cambio. Aunque Cinema 4D me muestra que esta esfera es transparente, al activarlo se nota que hay un pequeño cambio. El siguiente paso es ocultar caras posteriores. Si os habéis fijado, esta esfera transparente me mostraba las aristas de la parte trasera. Al activar ocultar caras posteriores, desaparecen. Y esto es una manera de ahorrar también en recursos, porque Cinema solamente va a calcular las caras que están frente a la cámara. Esta opción nos permite intercambiar entre la opción de mostrar caras posteriores en modo líneas. La ocultación de las caras posteriores puede acelerar el mostrado y hacer la escena más fácil de editar y comprender. Con ocultación de caras posteriores, todas las superficies que no conciernen se ocultan. Una cara posterior es una superficie que está orientada en dirección contraria a la cámara. Cinema 4D sabe la dirección de la superficie mirando la normal de la superficie. Si la normal de la superficie está orientada hacia la cámara, la superficie es una cara frontal. Si la normal de la superficie está orientada en dirección contraria a la cámara, la superficie es una cara posterior y no se dibuja cuando ocultar caras posteriores está activo. Por convención, ya hemos comentado en vídeos anteriores que las normales deben estar orientadas hacia afuera de sus superficies.
Los objetos que tienen normales orientadas hacia adentro pueden producir errores de mostrado. Ya sabéis que para remediarlo os debéis venir a malla, normales, alinear o invertir normales de superficie. El siguiente es usar edición de isolíneas. Bueno, vamos a venirnos a este elemento. Este elemento está metido dentro de una subdivisión de superficie, pero en realidad es un cubo. Cuando activamos la subdivisión de superficie y nos posicionamos o seleccionamos el cubo, vemos que podemos seguir editando tanto los puntos, las aristas o los polígonos del mismo. Bien, pues esta opción, si se activa, todos los elementos del objeto jaula de subdivisión de superficies, puntos, aristas y polígonos, se proyectarán sobre el objeto subdivisión de superficie suavizado. De este modo pueden seleccionarse esos elementos directamente sobre el objeto suavizado. Aunque parezca que estás editando los elementos del objeto suavizado, realmente solo estás escalando, extruyendo, cortando, etc. los elementos del objeto jaula. La siguiente opción es color de capa. Como veis, tengo aquí una escena y tengo diferentes capas. Bueno, pues en este caso estoy viendo la escena con los materiales que tiene cada uno de los objetos, pero por cuestión de orden puedes querer saber el color de la capa. Entonces, como podéis observar, los objetos que tienen una capa del color azul aparecen en azul, los que tienen una capa amarilla en amarilla, y la escena que lo tienen en rojo aparecen en rojo. Esto puede ser una manera también de organizar vuestro trabajo y puede venir bien para saber qué objetos pertenecen a qué capas. Podemos querer ver las normales de un objeto. Para poder visualizar las normales de un objeto podemos activarlo o desactivarlo. Veis cómo salen estas pequeñas líneas en cada uno de los planos. Esto indica la dirección de la normal. Podemos querer desactivarlo y desaparecen. La siguiente opción se denomina etiquetas. Esto se refiere a que cada uno de los objetos puede tener una etiqueta dándole al botón derecho sobre el objeto Cinema 4D Etiquetas, Mostrar. Aquí podemos definir cómo queremos que se vea el objeto. Dentro de una escena podemos decidir que un objeto concreto sea hecho de líneas en lugar de que nos muestre el sombreado Go Out o sombreado rápido. Cada uno de los objetos puede tener una etiqueta mostrar diferente. Entonces esto lo que hace es que estas etiquetas funcionen. Si yo la desactivo, todos los objetos se van a ceñir a el menú mostrar y a su visualización. Bien. Voy a poner etiquetas. Como veis, todos los objetos están puestos en alámbrico y en líneas ocultas, excepto el toroide, que tiene una etiqueta mostrar en el que quiero que tenga un sombreado. Como veis, hay un montón de opciones de visualización y dependerá del proyecto, de la capacidad de vuestro equipo y de vuestras preferencias a la hora de visualizar las escenas. La siguiente opción es texturas. Si la desactivo, veis que todas las texturas, aunque están puestas en los materiales, desaparecen. Si hago una previsualización, ahí se encuentran. Pero por cuestiones de ahorro en memoria, por ejemplo, podéis elegir que las texturas no aparezcan en los visores. Y por último, rayos X. Para activar el efecto de rayos X, activa esta opción. Si el objeto activo es un objeto poligonal, se volverá semitransparente, de modo que podrás ver todos sus puntos y aristas. Esto resulta particularmente útil con modelado basado en polígonos, ya que permite ver puntos importantes de la superficie en los modos de sombreado, Go Out y sombreado rápido. Para ver el siguiente ejemplo voy a desactivar la escena, que tengo 3 luces y un suelo. Este comando abre el gestor de la luz por defecto. Usando este gestor puedes iluminar rápidamente los objetos seleccionados desde cualquier ángulo. Simplemente haz clic y arrastra la esfera sombreada para establecer la iluminación al ángulo deseado. El modo de mostrado cambiará automáticamente a sombreado rápido.
Para restaurar la luz por defecto a su ángulo original, haz comando más clic sobre la esfera sombreada. Si tu escena contiene luces, la luz por defecto se ignorará al renderizar. Cada panel de vista tiene su propia luz por defecto independiente. Los ajustes de la luz por defecto se guardan en el archivo de la escena. La luz por defecto está compuesta por dos fuentes de luz opuestas entre sí. Esto garantiza que esté iluminada toda la escena, no solo la mitad. Cuando renderices, sin embargo, solo se evaluará una de estas fuentes de luz. Por último, configurar abre en la vista del editor un menú rápido con las secciones de la vista. Y aquí podemos modificar el tipo de proyección. En realidad tenemos todo lo que hemos estado trabajando: estereoscópico, tenemos el espaciado de la cuadrícula. Aquí, como podéis ver, tenemos OpenGL mejorado con todo lo que hemos estado viendo. Es una manera interactiva de trabajar con todos estos menús. Configurar todo abre en la vista del editor un menú rápido para editar las 4 ventanas a la vez. Y bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.